7 de agosto del año 2021. Y todavía estamos en una incertidumbre porque no hay estabilidad de gobierno por parte de este partido Perú Libre que lidera el profesor Pedro Castillo, hoy presidente de la República. Y por cierto, hay incertidumbre si se va a dar o no la cuestión de confianza para ello. Y no solamente esto, sino también lo que trae más a resaltar es la respuesta que ha dado la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, sobre la licencia de 5 años que pide a la RENIEC, mientras que todavía ejerce el cargo de vicepresidenta. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Ante este hecho estamos ya conectados con el doctor José Antonio Torres Iriarte. Él es abogado, analista y político, analista internacional y también político. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, gracias por estar con Hágase Justicia. Buenas tardes, es un gusto saludarlo. Doctor, ¿qué opinión le merece este accionar de la vicepresidenta que está pidiendo pues licencia a la RENIEC por 5 años y ellos con todo el derecho le han negado totalmente y dice que va a apelar? ¿Qué significa toda esta situación, doctor, verdad? Que para que la gente entienda. Bueno, creo que la señora Dina Boluarte, siendo abogada, no conoce las normas y procedimientos. Ningún funcionario público, ningún trabajador de la actividad pública puede percibir 2 sueldos y la licencia por 5 años no existe como figura y como opción dentro del derecho administrativo. Por lo tanto, su solicitud es improcedente. Creo que así se ha pronunciado ya la RENIEC y sin embargo la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social va a apelar, lo que da a entender que políticamente solo le interesa tener el puesto público y no quiere quedarse desempleada, y me parece que incluso tiene temor de que este gobierno precario políticamente al que ella pertenece como vicepresidenta y como ministra de Estado va a ser de corta duración y por lo tanto no quiere quedarse desempleada. Entonces me pregunto, ¿qué ánimo, qué vocación de servicio tiene la señora Boluarte como vicepresidenta de la República, como ministra, que más allá de todo le interesa preservar su plaza presupuestal en la RENIEC? Por otro lado, la señora Boluarte no debió ser candidata vicepresidencial. Efectivamente. No renunció con la debida anticipación 6 meses al cargo de jefa de registro del RENIEC. Esto significa, doctor, que con todo lo que empieza mal termina mal. Es decir, y ahora esta declaración que hizo, ¿no? Entonces parece que no es tan totalmente consolidado de que este gobierno pueda terminar pues en el mandato de 5 años. Todo eso hace prever de que las cosas están movidas en las partes, en las internas de este partido de Perú Libre. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa usted al respecto, doctor? Creo que la actitud de la señora Boluarte retrata la precariedad del gobierno, porque yo no sé tanta angurria, tanta necesidad, tanta inseguridad, tanta inestabilidad siente y afronta la señora Boluarte, que quiere tener la certeza que si deja de ser vicepresidenta, deja de ser ministra, no quiere volver a su plaza de origen en el Estado, en la RENIEC. Si ella se sintiera con vocación de servicio, tuviera el propósito de emprender un proyecto político de transformación, revolucionario, de cambio social, democrático, a favor del pueblo, lo menos que le podría interesar es preservar su plaza en la RENIEC. Se siente insegura y por eso quiere asegurarse. Por lo tanto, considero que ese gobierno va a ser de corta duración, porque si esta reacción tiene la vicepresidenta de la República, hay que ponerse en el lugar del gabinete. ¿Qué seguridad tienen los ministros designados en el gabinete Bellido que el Congreso les va a dar voto de confianza y que el país va a respaldar las políticas que ellos pretenden implementar? Ahora, por otra parte, doctor José Antonio Torres Iriarte, se ha pronunciado ya la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿qué piensa que va a suceder? ¿Cómo va a ser esta respuesta ante el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo ante esta precaria situación que presenta este gobierno que preside Pedro Castillo? Bueno, creo que la Defensoría del Pueblo tiene que cumplir con su rol constitucional, defender a la sociedad, defender al ciudadano.
creo que el doctor Gutiérrez, Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo, debe ser más proactivo. Creo que ha estado demasiado alejada del momento político el accionar de la Defensoría. Por lo tanto, si la Defensoría está actuando en favor de que la meritocracia, el servicio público, el servicio al país sea el eje de una política de gobierno, creo que está haciendo lo correcto. Pero insisto, tanto la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República deben tener un rol protagónico, porque el Poder Ejecutivo tiene su propia ley orgánica. No puede ser ministro cualquier persona sin cumplir ciertos requisitos y estándares mínimos. Creo que en el caso del ministro del Interior, que ha asumido el cargo, ha jurado el cargo de ministro siendo aún fiscal, es incompatible. Yo no puedo ser fiscal, ¿no?, nombrado de carrera y a la vez ser ministro. Hay una serie de irregularidades en la designación del gabinete que deben ser corregidas, y creo que el deber de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo es explicar al país que estas irregularidades no pueden ser solo de naturaleza política, tienen que tener una sanción y un correlato de acuerdo al marco legal establecido. Sin embargo, el premier Guido Bellido, que es presidente del Consejo de Ministros, se lava las manos diciendo esta es responsabilidad del presidente de la República, entonces él tiene que resolver toda esta situación. Ahora, muy aparte de ello, doctor, ¿qué opinión le merece este audio revelado por parte de Vladimir Cerrón, donde él expresa, si nos dan el voto de confianza, inmediatamente nosotros vamos a proceder pues a disolver el Congreso? Ya ha sido público este video. Entonces, ¿qué opinión le merece esta versión y esta alternativa precisa que él declara? Bueno, yo creo que el señor Cerrón, que es el que está gobernando en el país, tiene claro que el objetivo político de ellos es disolver el Congreso, convocar a nuevas elecciones, dar decretos de urgencia durante el interregno cuando no haya Congreso, y por lo tanto azuzar hacia una asamblea constituyente como objetivo político para establecer una constitución con vocación intervencionista en lo económico, con vocación autoritaria en lo político, y como parte de un proyecto que se inserta en el llamado socialismo del siglo XXI. El gran proyecto del socialismo del siglo XXI tiene ahora en el Perú una oportunidad para plasmarse si es que las fuerzas democráticas no se movilizan y actúan en defensa de la libertad y el Estado de Derecho. No creo en la vocación democrática de Vladimir Cerrón. Él tiene claro que la toma del poder ha tenido un primer paso en ganar de manera irregular y fraudulenta las elecciones, y una vez en el poder, el señor Pedro Castillo, que supuestamente tiene diferencias de opinión con Cerrón, no es solamente un presidente de ejercicio, sino un operador de un proyecto político que Vladimir Cerrón lidera, y simplemente él es el gran titiritero de la política nacional en ese momento. Hernando de Soto, que ha sido uno de los candidatos en esta contienda presidencial, una entrevista manifestó: si el discurso de Pedro Castillo se empeña en buscar la Asamblea Constituyente, y directamente se estaría dando a conocer como un partido comunista y muy empeñado cuál es la situación que ellos están persiguiendo. Entonces, ante este hecho, ¿cuál sería el accionar de las demás bancadas políticas y los políticos ante esta situación, doctor? Yo creo que el Congreso puede optar por darle el voto de confianza al gabinete, o puede abstenerse a dar el voto de confianza al gabinete, y en todo caso considero que es necesario que las bancadas concerten una posición política, porque no es posible que una bancada afirme A, la otra afirme B y la otra opine en sentido diferente. Creo que por un mínimo de concertación democrática, las bancadas del Congreso, llámese Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, APP o la propia Acción Popular, tienen que concertar por valores democráticos y principios democráticos. Solamente el señor Cerrón o el señor Castillo tienen el apoyo de Perú Libre, que son 37 votos, y los 5 votos de Juntos por el Perú, porque ni siquiera los votos del Partido Morado y de Somos Perú están de su lado.
Por lo tanto, la minoría no puede mandar sobre la mayoría. Y un presidente que tiene minoría en el Congreso tiene el deber, por mandato de la Constitución, de llegar a acuerdos políticos con la oposición y llegar a acuerdos y consensos para hacer gobernable este país y para darle estabilidad a un gobierno que apenas a pocos días, ni siquiera 2 semanas de gobierno, está demostrando falencias, debilidades, vacíos y sobre todo un objetivo político: imponer un gobierno autoritario en el país, y para ello pretenden cambiar la Constitución, para ello pretenden imponer las rondas campesinas o las rondas urbanas en la ciudad, para ello quieren tomar el control de los medios, y para eso solo una muestra: en todas las actividades oficiales del gobierno solamente hay una señal, la señal de Televisión Nacional de Canal 7, y los demás canales, los demás medios no tienen acceso a preguntar, a participar o a informar al país sobre las actividades del gobierno, lo que es algo inaceptable. Ahora, se tiene previsto que este gabinete va a presentarse en el Congreso este 20 de agosto para pedir su cuestión de confianza. ¿Qué crees que va a pasar, doctor, finalmente? Creo que luego de la presentación del gabinete va a haber un debate político, y como le manifestaba, pueden darle a confianza de 2 maneras: o votando por la confianza, o no votando por la confianza, votando en ámbar, absteniéndose, para permitir que solo con el voto de Perú Libre, 37 votos, y los votos de Juntos por el Perú, que son 5 votos, 42 votos, tenga la confianza, pero una confianza frágil, precaria, porque 42 votos sobre 130, 42 votos y 80 votos en ámbar o en abstención, van a demostrar que este es un gabinete que, si bien no ha sido denegada la confianza, al menos no goza de la credibilidad y el aprecio de las fuerzas democráticas. Esa es una estrategia también. No hay que caer en el juego tremendista de ir a una denegación de confianza, a un segundo gabinete y luego a la disolución del Congreso. Hay que actuar con cierta estrategia política, y ese sería mi pedido y recomendación a las fuerzas democráticas. Qué bien, doctor. Muchas gracias por estar en esta entrevista con Hágase Justicia. Gracias, doctor, y por su participación, y muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.